Buenos días, nosotros somos el equipo 3, integrado por Eric Román Carmona Orihuela, Iván Pérez Ramírez y Zaya Alejandro Huerta, dirigido por el maestro Gerardo Sepúlveda Valdés, y a continuación les hablaremos acerca de aplicaciones de la integral. Buenos días, hoy quiero hablarles brevemente sobre la importancia de las integrales y sus múltiples aplicaciones en distintas áreas del conocimiento. Un ejemplo es en las matemáticas. Las integrales pues nos permiten calcular áreas bajo curva, entre funciones e incluso volúmenes de sólidos, especialmente aquellos generados por rotación. Pues estas son herramientas fundamentales en el análisis y la geometría. Por ejemplo, también igual en física, su utilidad es igual de destacada. Permite determinar el trabajo realizado por fuerzas variables, calcular la energía acumulada en un sistema y hallar el centro de masa de cuerpos con densidad no uniforme. También se utiliza para calcular longitudes de curvas y analizar el flujo de fluidos, algo esencial en dinámica de fluidos y electromagnetismo. En el campo de la economía, las integrales se emplean para calcular ingresos y costos totales, así como el valor presente neto, lo cual es crucial pues para la toma de decisiones financieras y la evaluación de proyectos. Incluso en biología y medicina encontramos su aplicación al moldear el crecimiento poblacional, la propagación de enfermedades o la acumulación de sustancias en el cuerpo humano. Como ven, las integrales no solo son conceptos teóricos, sino herramientas poderosas que permiten entender y resolver problemas reales en diversas disciplinas. Una de las aplicaciones del cálculo integral es el cálculo de área entre curvas. Este concepto va más allá de simplemente encontrar el área bajo una función. Se trata de determinar el espacio comprendido entre dos curvas a lo largo de un intervalo determinado. A diferencia del cálculo de un área bajo una sola curva, donde solo se integra una función respecto al eje. Cuando hablamos de área entre curvas, debemos considerar dos funciones. Para hacerlo, se calcula la diferencia entre la función superior y la función inferior, y luego se integra esa diferencia a lo largo del intervalo. Esto nos da como resultado el área encerrada entre ambas curvas. Este procedimiento, aunque matemático, tiene implicaciones muy prácticas. Por ejemplo, en economía se puede utilizar para calcular la diferencia entre ingresos y costos a lo largo del tiempo, lo que nos permite analizar la rentabilidad de un negocio. En física, puede ayudar a comprar magnitudes variables, como la distancia entre trayectorias o la diferencia de energía entre dos estados. Y en ingeniería se puede usar para estudiar la eficiencia de procesos o el comportamiento relativo de dos sistemas. La clave de este proceso está en identificar correctamente qué función es la superior y cuál es la inferior entre el intervalo de interés. Y luego aplicar la integral definida para obtener un resultado exacto. Ok, ahora pasamos al ejercicio de área entre curvas. El ejercicio nos da dos funciones, y1 igual a menos 4x, y2 igual a 2x y un valor de x igual a menos 6. Para encontrar el otro valor de x, que va a ser el otro valor del intervalo, se van a igualar las dos funciones. Entonces tenemos que menos 4x es igual a 2x. Sustituyendo el valor de menos 6 en las x, nos da un valor de x igual a 0. Entonces ya tenemos que el límite superior es 0 y el límite inferior es menos x. El 0 porque fue el valor que nos resultó de igualar las dos funciones y sustituir la x. Y el menos 6 pues es el que el ejercicio nos proporciona. Ahora, para encontrar el área entre curvas se resuelve una integral en ese intervalo. La integral o la fórmula de la integral es f de x menos g de x por dx. Entonces, si sustituimos nuestras dos funciones, nos queda que 2x menos 4x, todo esto por dx. Entonces, la integral nos va a quedar 6x por dx en un intervalo de menos 6 a 0. Resolviendo la integral, nos queda que es 3x cuadrada en un intervalo de 0 a menos 6. Ahora, para poder evaluar esta función, recordemos que se hace el valor de a menos el valor de b. Entonces tenemos que 3 por 0 al cuadrado menos 3 por menos 6 al cuadrado. Eso nos da un resultado de
108 unidades cuadradas. Entonces podemos concluir que el área de esta función o de esta integral es 108 unidades cuadradas. Ahora pasamos al gráfico. En el gráfico se puede observar que tenemos las dos funciones g de x y f de x. Entonces se colocan de esta forma. Luego colocas una función llamada integral entre, colocas la primera función f, luego la segunda función y luego los dos intervalos. En este caso es f, g, de 0, a menos 6. Entonces el graficador nos va a dar el valor del área, que aquí coincide que es igual a 108. Y como se puede observar, están las dos funciones, se forma una X con las dos funciones y el área queda del lado izquierdo. Entonces, a forma de conclusión acerca de la aplicación área entre curvas, se puede decir que el área entre curvas es una utilidad o una forma bastante práctica al momento de sacar el área de una figura que, bueno, que puede ser no geométricamente regular. Esta capacidad resulta ser muy esencial en diversas áreas del conocimiento, como ya sea la economía, la física, la estadística. También, pues es una de las herramientas más usadas a nivel matemático. Y pues esta aplicación permite sacar o cuantificar de forma precisa situaciones que implican una acumulación o un cambio continuo dentro de un intervalo. Otra aplicación del cálculo integral es medir la longitud de una curva. A diferencia de una línea recta, las curvas tienen trayectorias cambiantes, lo que hace que no podamos usar fórmulas geométricas básicas para conocer su longitud real. Es aquí donde entra el cálculo integral. Mediante una integral, sumamos infinitos pequeños segmentos lineales a lo largo de la curva, obteniendo así una medida precisa de su longitud total. Esta herramienta es esencial en muchos campos. En física, permite determinar la distancia real recorrida por un objeto en movimiento. En ingeniería, se utiliza para calcular la longitud de cables o tuberías que siguen trayectorias curvas. Y en arquitectura, es clave para diseñar estructuras con formas curvas, asegurando precisión y funcionalidad. En resumen, calcular la longitud de una curva es un ejemplo claro de cómo el cálculo integral nos permite resolver problemas del mundo real con mucho mayor exactitud, donde la intuición o la geometría simple pues no bastan. Ahora pasamos al ejercicio de longitud de la curva. Para resolver este tipo de ejercicios se requiere de una fórmula que es L igual a la integral del intervalo de AB de la raíz de 1 más la derivada al cuadrado, todo esto por dx. Entonces, el ejercicio nos da que la función es x cuadrada en un intervalo de menos 3 a 6. Entonces, lo primero que tenemos que realizar es sacar la derivada de esa función. Entonces, tenemos que la función es y igual a x cuadrada. La derivada entonces va a ser 2x por dx. Entonces, sustituyendo ese valor en la fórmula, nos queda que la integral de menos 3 a 6 raíz de 1 más, ahora sí sustituimos el valor de la derivada, que queda 2x al cuadrado. Eso va a ser 4x al cuadrado. Entonces, la integral nos va a quedar la raíz de 1 más 4x cuadrada por dx. Esta integral se puede resolver por sustitución trigonométrica o por fórmula directa. Sin embargo, nosotros usamos sustitución trigonométrica. Hicimos entonces un cambio de variable donde 2x es igual a la tangente de teta. Para esto, pues despejamos la x del 2, el 2 pasa dividiendo y la derivada de la tangente es secante cuadrada, pero con un medio que habíamos dividido, entonces es un medio de la secante cuadrada de teta por d teta. Y la raíz de a cuadrada más u cuadrada, que en este caso es 1 más 4x cuadrada, es igual a la secante de teta. Entonces, teniendo esos valores, los sustituimos en la integral principal. Eso nos queda que la secante de teta
por la tangente, por la secante cuadrada de teta por 1/2. El 1/2, entonces podemos sacar el 1/2 porque es una constante y nos queda 1/2 de la integral de la secante cúbica de d teta. Entonces ahora se resuelve esa integral y nos queda 1/2 por 1/2 de la secante por la tangente más 1/2 del logaritmo de la secante de teta por la tangente de teta más la constante. Realizando las operaciones, las multiplicaciones, nos queda que 1/4 de la raíz de 1 más 4x por 2x más 1/4 del logaritmo de la raíz de 1 más 4x cuadrada más 2x más c. Entonces, teniendo esa integral, se evalúa en el intervalo que ya mencioné anteriormente, de -3 a 6, que realizando las operaciones y la sustitución, nos queda un valor de 46.67.66, pues vendría siendo la longitud de la curva. Ahora nos pasamos al gráfico, en donde se puede observar que la línea roja es la función y el apartado o el área en azul es la longitud de la curva, que es equivalente a 46.66. A forma de resumen acerca de la longitud de la curva, bueno, pues es una aplicación que sirve para calcular la distancia recorrida a lo largo de un trayecto en forma curva. A diferencia de una recta de 2 puntos, la longitud de una curva se considera todos los pequeños tramos de la función, integrando el cambio de la pendiente. Bueno, esta aplicación es fundamental y esencial en disciplinas como la ingeniería civil para sacar los cálculos topográficos y de los desniveles del suelo. Su utilidad radica en la capacidad de medir de forma exacta las longitudes que no pueden calcularse con métodos simples y comunes. Como otra parte, el cálculo integral también se puede utilizar para medir los sólidos de revolución. Estos sólidos se generan al girar una región plana alrededor de un eje, formando figuras tridimensionales como vasijas, tubos o piezas mecánicas. Para calcular el volumen de estos cuerpos, el cálculo integral nos ofrece métodos precisos como el de los discos y las arandelas. Estos métodos consisten en dividir el sólido en finas secciones transversales, calcular el volumen de cada una y luego integrarlas a lo largo del eje de rotación. Esta técnica es fundamental en áreas como la ingeniería, la física y el diseño industrial, donde se requiere conocer con exactitud el volumen de objetos con formas curvas y simétricas. Gracias al cálculo integral, podemos diseñar y construir con precisión, optimizando materiales y asegurando funcionalidad. Ahora vamos al ejercicio de sólidos de revolución. En este ejercicio nos dan una función y que equivale a 5 sobre 1 más x menos 4 al cuadrado. Y nos dan dos intervalos x, uno es -6 y otro es 5.4. La manera en que obtendremos el volumen de este sólido de revolución será por medio del método de discos, para el cual podemos ver la fórmula en pantalla, que es volumen es igual a pi multiplicando a la integral evaluada de a b de la función al cuadrado multiplicada por dx. Al sustituir nuestros datos en esta fórmula, obtenemos pi multiplicando a la integral evaluada de -6 a 5.4 de nuestra función al cuadrado. Y desarrollando, obtenemos que esta equivale a 25 sobre 1 más x menos 4 al cuadrado y de esto al cuadrado. Para resolver este ejercicio, primero utilizamos sustitución simple y establecemos que u equivale a x menos 4 y que du equivale a dx. Esto con el fin de obtener una integral más simple con la cual trabajar utilizando otras fórmulas. El siguiente paso será utilizar sustitución trigonométrica. Establecemos que u equivale a tangente de teta, du equivale a secante cuadrada de teta derivada de teta y 1 más u cuadrada equivale a secante cuadrada de teta. Al pasar estos datos a nuestra integral, obtenemos secante cuadrada de teta sobre secante cuarta de teta, o el equivalente a coseno cuadrado de teta derivada de teta. Utilizando una fórmula de despeje, obtenemos la integral 1 más coseno de 2 teta. Integramos cada elemento y nos queda la siguiente función.
25pi por teta más un medio seno de 2 teta. Para pasar esto en términos de u y asimismo a términos de x, vamos a hacer uso de equivalencias y construir un triángulo con nuestra sustitución trigonométrica. Esto nos da como resultado la función 25pi medios que multiplica a arcotangente de x menos 4 más x menos 4 sobre 1 más x menos 4 al cuadrado. Lo único que queda sería evaluar los límites de integración que se nos dieron al inicio del problema, los cuales son menos 6 y 5.4. Realizada esta operación, obtenemos el volumen de 117.5584. Aquí en GeoGebra podemos apreciar cómo se vería nuestra función representada en el plano bidimensional y además una representación gráfica del sólido de revolución rotado alrededor del eje X. En el panel de la izquierda, al realizar la operación, observamos que nos arroja el mismo resultado que ya habíamos obtenido antes, el cual es 117.56 unidades cúbicas. A modo de conclusión, el cálculo del volumen de sólidos de revolución representa una herramienta poderosa en geometría tridimensional, al permitir transformar con precisión regiones planas en cuerpos tridimensionales mediante la rotación alrededor de un eje. Gracias a los distintos métodos en los que se apoya, esta técnica no solo facilita el análisis volumétrico exacto, sino que también resulta esencial en campos como la ingeniería, medicina y arquitectura. Su utilidad en el diseño de objetos simétricos y funcionales demuestra su relevancia práctica y su capacidad para conectar el análisis bidimensional con el tridimensional de forma rigurosa y eficiente. Ahora hablaremos sobre un concepto fundamental en el análisis matemático, que son las integrales impropias. Este tipo especial de integrales definidas juega un papel clave en la comprensión de fenómenos que presentan comportamientos extremos o se extienden hacia el infinito. A diferencia de las integrales definidas tradicionales, que se calculan sobre intervalos finitos y con funciones bien comportadas, las integrales impropias se presentan en situaciones más complejas. Aparecen cuando el intervalo de integración es infinito, o cuando la función que queremos integrar tiene una discontinuidad dentro del intervalo considerado. Es decir, son herramientas que nos permiten abordar lo que a primera vista parecería inabordable. La clave para resolver estas integrales está en el uso de los límites. Gracias a ellos podemos estudiar el comportamiento de la función en esos puntos problemáticos, ya sea en el infinito o cerca de una discontinuidad. Así transformamos un problema que parece indefinido o infinito en uno que podemos analizar de manera rigurosa. Un ejemplo de su relevancia práctica es en la física, donde se utiliza ampliamente, por ejemplo, para calcular campos eléctricos o gravitacionales que se extienden indefinidamente. También aparecen en probabilidad y estadística, especialmente en la teoría de distribuciones, donde es común encontrar funciones que deben integrarse sobre todo eje real. Ahora, para el ejercicio de integrales impropias, nos dan los siguientes datos. La integral evaluada de menos infinito a menos 1 de la función 1 sobre x cúbica derivada de x. El primer paso a realizar será integrar la función dada. Para ello, representamos 1 sobre x cúbica como x a la menos 3. Así, la función se hace simple y fácil de integrar, lo que nos da como resultado menos 1 sobre 2x cuadrada. Ahora, para evaluar esta función en los intervalos dados, es necesario cambiar el intervalo de menos infinito a un límite. En este caso, lo haremos con a, y expresaremos la función como el límite de a cuando tiende a menos infinito de la función menos 1 sobre 2x cuadrada, evaluada en menos 1 y en a. Evaluamos el límite intercambiando a por menos infinito, y nos queda menos 1 medio más 1 sobre infinito. Sabemos que una constante sobre infinito es 0, por lo tanto el resultado solo sería menos 1 medio o menos 0.5 unidades cuadradas. Por medio de GeoGebra podemos apreciar el tipo de gráfica que genera esta función. En este caso, la función llega a menos infinito en lo que sería el eje horizontal. Para que sea posible evaluar esta función en el programa, nos aproximaremos por el medio del uso de un deslizador al que le daremos el valor de 1000. Posteriormente, evaluaremos la integral de nuestra función de los intervalos menos 1000 a menos 1. De esta manera obtendremos una aproximación muy precisa de lo que sería el área bajo la curva de nuestra función. Y así el resultado es el mismo que obtuvimos mediante los cálculos, el cual es menos 0.5. En conclusión, las integrales impropias permiten extender el concepto de integración a situaciones donde las funciones o los intervalos presentan características especiales,
como infinitud o discontinuidades. Son fundamentales para calcular áreas bajo curvas que se extienden indefinidamente o que se presentan asíntotas verticales a través del uso de límites. Estas integrales determinan si el área o el valor acumulado converge a una cantidad finita o no. Son ampliamente utilizadas en física, en teoría de probabilidades y en matemáticas puras. Su importancia radica en su capacidad para manejar problemas reales donde los modelos no son perfectos ni finitos. Finalmente, a forma de conclusión, nosotros podemos decir que las integrales se usan en un campo muy diverso y muy amplio de conocimiento. Se pueden llegar a usar para resolver problemas de volumen, de física, de fuerzas, de bastante aspectos. Esto con la finalidad de llegar a un resultado más, de forma más rápida y más eficiente. Su estudio y su comprensión no solo fortalecen el razonamiento matemático, sino que también pueden abordar problemas del mundo real con mayor precisión.